a puertas de este invierno donde las enfermedades respiratorias están afectando a gran parte de nuestra población, sistemas de salud donde se ve el atostamiento de las personas y qué pasa con los niños y niñas. Por eso es importante también abordarlo en torno a esta arista. Para destacar esto nos acompaña el pediatra broncopulmonar, el doctor Daniel Centeno Arauz, en torno a todo lo que hay precisamente con estas enfermedades. Doc, ¿cómo está? Un gusto que nos pueda acompañar. Hola, buenos días, el gusto es mía, Conis. Es muy positivo porque, bueno, sobre todo en esta época del año hay mamás y padres muchas veces preocupados por las distintas patologías broncopulmonares que afectan a nuestros niños y niñas, y por lo mismo es súper importante tener una conversación para entender las principales patologías de esta época del año, cómo poder mitificar algunos consejos que muchas veces no son los positivos y otros que sí pueden ayudarnos entonces a llevar estas enfermedades de buena manera en estas estaciones donde el cambio de temperatura y el frío pueden muchas veces afectarnos. Un gusto, doctor, y sería importante entonces partir comentando sobre aquellas patologías que son las primordiales, sobre todo en esta fecha. Bueno, principalmente las principales causas de hospitalización son las infecciones respiratorias agudas bajas. Ya dentro está la bronquiolitis, la neumonía y también las crisis asmáticas. ¿Ya? Dentro de eso implican también una serie de complicaciones que están vinculadas, que requieren hospitalización y a veces manejo en unidades de cuidado intensivo. Dentro de lo que hay, yo creo que es la consulta que todo padre, madre, adulto responsable se hace: ¿en qué momento debo llevar al niño o la niña a un centro de salud pensando que, como señalábamos, en muchos casos están colapsados, hay más niños, niñas y otras personas que están enfermas? ¿Cuáles son esos filtros que debiésemos hacer nosotros como adultos responsables de un niño o de una niña al momento de decidir ir o no a urgencia? Sí, bueno, la fiebre alta persistente, especialmente sobre 3 días, en especial también si no hay una buena respuesta al tratamiento, el compromiso del estado general, ¿ya? Y eso puede estar incluso relacionado con un rechazo alimentario, especialmente en más pequeñitos. Los signos de alerta que nosotros de dificultad respiratoria, aleteo nasal, respiración rápida, respiración ruidosa y las retracciones. Las retracciones las calificamos en distintos grados. En general vemos cuando están más abajo, el hundimiento de las costillas, debajo de las costillas, las mismas costillas intercostal, y ya cuando es más grave hay una retracción o un hundimiento sobre las costillas. Sí, principalmente es importante saber cuándo justamente es necesario acudir, ¿cierto?, a este sistema de urgencia, cuando existe este hundimiento de costillas, cuando hay fiebre más de 3 días también, cuando la tos ya realmente supera lo que nosotros como papás podemos llevar a cabo. Pero ¿qué pasa en los casos contrarios? Cuando muchas veces los papás se dejan estar y van improvisando con algunos medicamentos que probablemente no son los que los niños necesitan para ciertas patologías. O sea, igual los tratamientos están estandarizados. Aquí existen guías nacionales, existen guías internacionales que las conductas se deben seguir de acuerdo a las recomendaciones. Entonces sí, esos son los signos de alerta que sí o sí debe consultar a médico. Ya puede ser médico general y eventualmente derivar a una urgencia. Pueden ser pediatra o en casos más graves o pacientes más crónicos, probablemente esté más vinculada la consulta, la respuesta a un subespecialista respiratorio. En caso de que ya nosotros estemos en buenas manos con respecto al médico especialista que nos va a tratar en caso de que haya una posible dificultad con respecto al asma o con otras patologías, ¿cuáles son los principales exámenes que se les realizan a los niños y niñas, infantes en general, para poder diagnosticar patologías que tengan directa relación a estas afecciones? Bueno, si hablamos de asma hay que evaluar según la edad. El diagnóstico de asma es importante, son los aspectos clínicos. Son 3 pilares. Lo otro, la respuesta al tratamiento, y lo otro son los exámenes complementarios. ¿Ya? Es muy importante un seguimiento clínico, especialmente en asma severa, probablemente por un especialista. Ahora, en casos más leves, se manejan en los consultorios como por los médicos IRA y como pediatras. Pero ya cuando escapan al control o se complican más los pacientes o han estado hospitalizados, ya implica el seguimiento por un broncopulmonar. Sí, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de tener claro desde casa también para poder apoyar a nuestros niños y niñas en caso de que estén frente probablemente a momentos complejos con respecto a la tos
o a las dificultades respiratorias. ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que probablemente se aleja de lo que deberíamos hacer como papás en caso de estar frente a alguna dificultad para niños, no sé, entre 2 a 4 años? Sí, bueno, repito, los signos de alerta, ¿ya? Signos de dificultad respiratoria, fiebre alta persistente, más de 72 horas, compromiso del estado general y rechazo alimentario. ¿Ya? Es bueno tener siempre de la mano el paracetamol, el ibuprofeno, o saber cuándo realmente utilizarlo, porque muchas veces lo tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestro botiquín SOS y probablemente podemos estar usándolo en un momento donde quizás no es necesario, quizás estamos frente a una amigdalitis, a una enfermedad bacteriana. Entonces, ¿cómo saber cuándo utilizar de buena manera estos remedios y cuándo? Es que si hay fiebre tienes que usarlo. ¿Ya? Lo más utilizado en la mayoría de los pacientes, por la mayoría de los médicos, es el paracetamol, pero también puede ser un AINES, ibuprofeno, diclofenaco, etcétera. ¿Ya? Generalmente los padres saben incluso las dosis que le deben administrar a su hijo, que van a depender del peso. Y ojo, eso es diferente a los adultos. Aquí la dosificación se supone que su pediatra en sus controles sanos ya se lo ha indicado. Claro. Por eso es siempre tener este librito donde vamos anotando todas las recomendaciones que se van generando desde que nuestros hijos nacen. Ahora bien, es súper importante también hablar desde los cuidados, desde la inoculación también. Porque nuestros hijos deberían de tener también todas esas vacunas al día que van a ayudarlos a fortalecer de mejor manera, ¿cierto?, sus problemáticas con respecto a la salud. En caso, por ejemplo, ahora que los vacunamos hace poquito contra la influenza, contra la COVID-19. ¿Cuál es la importancia de que los niños siempre estén con sus vacunas al día? Bueno, me diste la oportunidad de meterme en un tema que es muy importante. Que me hacía la consulta ahí en un principio cuando llegué a maquillaje. ¿Estás inoculado o no estás inoculado? Sí, bueno, las vacunas han cambiado las expectativas de vida de nuestra población. Han claramente disminuido la mortalidad de los casos graves, ¿ya? Es uno de los grandes avances, claramente, en la medicina. Pero aquí yo quiero tocar dos puntos principales. Uno, el uso de nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal, no es una vacuna propiamente tal, en la cual le entregamos una inmunidad pasiva a los niños que tienen indicación. El Ministerio de Salud en Chile adoptó esta medida que probablemente va a ser uno de los grandes hitos en salud respiratoria y que probablemente va a ser documentada oficialmente en los próximos años. ¿Ya? Y esto permite la inoculación de este anticuerpo en todos los recién nacidos y los menores nacidos a partir del 1 de octubre del 2023. Aparte de esto, algunos grupos de riesgo como pacientes con displasia o displasia broncopulmonar o prematuros que recibieron un anticuerpo similar que se llamaba palivizumab. Es una administración, efectos adversos casi no existen y ha demostrado disminuir la infección grave por virus sincicial respiratorio en un 80-90% de los casos. ¿Y por qué hago ese llamado? Porque ustedes se acuerdan del año pasado, de repente nos olvidamos, pero estábamos desesperados los pediatras, se recibían a veces los turnos de pediatría con 20 niños con soporte ventilatorio o CENAF. Eso fue crítico, parece que nos olvidamos de esto. Y esto lo digo porque el porcentaje de vacunación, o más bien de inoculación de este anticuerpo, no supera el 40%, de hecho como un 35%. Entonces aprovecho a hacer una llamada a todos los padres que por favor que cumplan criterios de inclusión, puedan administrar este anticuerpo. ¿Ya? Sí, y no solamente los niños, sino que también las familias, las personas que están alrededor de muchas veces recién nacidos o niños que todavía están vulnerables con respecto a su edad y su capacidad muchas veces de poder generar los anticuerpos cuando son muy pequeñitos. ¿Qué pasa en el caso de las personas los cuidadores y las personas que están alrededor? También es importante esa inoculación, me imagino yo, ¿no? Esta es una inmunidad pasiva, va dirigida a grupos de riesgo, o sea, va a actuar rápidamente la vacuna, o sea, el anticuerpo monoclonal. Distintos son las vacunas, y aquí aprovecho de tocar el tema de influenza. Influenza es el virus que actualmente más identificado en todo Chile. Estamos alrededor del total de las muestras estudiadas como un 43%. Sin embargo, la administración de la vacuna no llega al 40%, siendo el objetivo del Ministerio de Salud un 80%. Lamentablemente esto también ha sucedido en los años anteriores, pero nos vamos a ver enfrentados a problemas que pueden ser complejos. Recién acabamos de ver una paciente hospitalizada grave por influenza, ¿ya?
y probablemente hay muchos más que están perdiendo la posibilidad de ir al colegio, o los padres con la repercusión que implica la ausencia, ¿no es cierto? Para ir finalizando también, lo positivo de también hacernos cargo de la patología de los niños muchas veces cuando están con problemas respiratorios, cuando están con temas complejos con respecto a la salud, ¿verdad? Tratar de no enviarlos al colegio, tener una opción B. ¿Qué se hace en esos casos también, doctor? Porque muchas veces van los niños al colegio que presentan fiebre, que presentan cierta complejidad al momento de toser, fiebre, y finalmente terminan contagiando a la mayoría del curso. ¿Qué recomendaciones podemos dar a padres en esos aspectos donde claramente va a pasar que este año se vienen todas estas enfermedades y con ello la posibilidad de que los niños también vayan al colegio cuando están enfermos? Bueno, si están enfermos, la definición de enfermedad implica que tiene que haber un cuidado mayor. Se deberían quedar en la casa por lo menos 5 días. Ya, 5, depende de la magnitud, o sea, pero mandar a un niño con fiebre va a estar contagiando más. Ahora lo que es importante es la prevención también. Estos niños, si es que van o tienen contacto con otras personas, al igual que los adultos, deberían usar mascarilla, ¿cierto? Y uno ve pacientes en la urgencia, claro, o en las consultas, cuando nos están esperando las evaluaciones nuestras, ninguno con mascarilla. O sea, se va con un virus y se lleva a otros 2 más. Eso hay que tener cuidado. La prevención es fundamental. Hay que llegar antes. Yo supongo que te vacunaste para influenza. Sí, ¿no es por cierto? supuesto que sí. Estamos listos. Pero fíjate que tú no estás en los grupos de riesgo, ¿ya? Pero el Ministerio de Salud, la estrategia que tiene es inocular con esta vacuna a los grupos de riesgo. Pero sí la recomendación de los especialistas, por lo menos la mía y de mi grupo de trabajo al Hospital Regional, es que la vacuna debería ser de administración universal. Doctor, es para nosotros un placer el poder tenerlo acá con nosotros. Un gran saludo a todos los que forman parte del sistema de salud de nuestra región, de nuestro país, porque obviamente tenemos que fortalecer este contenido para obviamente crear conciencia para todas las personas y familias que hoy nos están acompañando sobre cómo prepararnos para este año, ¿verdad?, con respecto a todas estas patologías. Así que tenga una gran semana por delante y gracias por estar con nosotros. Ya.